con tanta muerte y maldad. Has probado el cruel dolor, la aflicción o enfermedad. Ya lloraste sin parar a quien amaste de verdad. Piensas que no hay nada que ganar. Mi corona Cristo me dará. Cuando vuelva, para mí será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. Una corona me dará, con su amor me cubrirá, y por siempre será mi felicidad. Mi corona Cristo me dará. Cuando vuelva, para mí será día de vida me dará. Si sufrimos aquí, reinaremos con Él, aguardando con fe la promesa del Rey. Mi corona Cristo me dará. Cuando vuelva, para mí será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. La corona de la vida me dará. La oración es hablar con mi Señor y contarle mis tristezas y alegrías. Es abrirle el corazón como un amigo, pues siempre está atento a mi clamor. Quiero derramar mi corazón a Jesús en oración. Quiero aprender a desarrollar la comunión con Dios, y que cada día como amigos podamos conversar, porque solo en ti, Señor, confiaré. La oración me conecta con mi Dios, que me da esperanza cada día, me consuela como un padre a su hijo,
me llena de poder para seguir. Quiero derramar mi corazón a Jesús en oración. Quiero aprender a desarrollar la comunión con Dios y que cada día como amigos podamos conversar, porque solo en ti, Señor, confiaré. Y que cada día como amigos podamos conversar, porque solo en ti, Señor, confiaré. Amén. Muy buenos días, queridos amigos. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. La paz del cielo sea sobre cada uno de ustedes. Gracias por compartir con nosotros. Cuando en nuestras vidas brilla el sol y no amenaza ningún peligro, todo es gozo, diversión. Pero cuando los terribles problemas y las dificultades nos aplastan y llevan a la desesperación, nos olvidamos a quien hemos aceptado como guía. En medio de toda tormenta, Él nos llevará a puerto seguro. Aunque parezca que nos hundiremos, confiemos en Él. Leo lo que dice Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se angustien, ni se acobarden, no tengan miedo. Una vez más, bienvenidos. Bueno, en esta mañana hemos invitado al misionero Gerardo Reyes. Él es de Chile, es el esposo de nuestra querida hermana Janet Cornejo. Gustosamente ha aceptado, nos trae el tema: en medio de la tormenta hay luz. Adelante, Gerardo, el Señor le bendiga. Un abrazo, bienvenido. Muchas gracias, hermana Minerva. Buenos días para todos, el Señor les bendiga. Es un placer poder compartir el mensaje en esta hora de la mañana, en la primera hora de la mañana. ¿Usted recuerda lo que dice el Camino a Cristo? Conságrate a Dios cada mañana y haz de esto tu primer trabajo. Me siento honrado de poder estar aquí en este hermoso grupo para compartir con ustedes un mensaje bíblico, un mensaje que yo creo que debe fortalecer nuestra vida. Así que allí donde tú estás, quiero pedirte que puedas cerrar tus ojitos para que oremos antes de abrir la palabra de Dios. Querido y buen Dios, en esta hora, Señor, te queremos en primer lugar agradecer porque tú perdonas nuestros pecados. Y en segundo lugar, Señor, te queremos invitar para que tú seas nuestro invitado especial en esta hora. Llena nuestros corazones. Ponemos, Señor, nuestras cargas y nuestras preocupaciones en tus manos, para que en esta hora podamos, Señor, estar atentos a lo que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Quédate con nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si tú tienes tu Biblia allí a mano, pero quiero compartir un texto que está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 14. El libro de Mateo 14 está dividido casi en 3 partes. Es un texto... En los primeros versículos hay una, entre comillas, una persecución. Jesús y los discípulos venían viendo cómo su amigo Juan el Bautista era arrestado, era prisionero y posteriormente, ¿cierto?, él es muerto. Y ya con esta sensación, esta, entre comillas, ¿cierto?, impunidad de lo que estaba sucediendo, los discípulos siguen al lado de Jesús para llegar a lo que está en el versículo número 13, esta alimentación, este gran milagro que sucede y que los discípulos son testigos presenciales de lo que Jesús hace en nuestra vida y en la vida de las demás personas, porque Jesús es capaz de tomar lo poco que tenemos y multiplicarlo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Jesús
toma lo poco que hay en nuestra vida y es capaz de transformarlo en mucha bendición. Y allí los discípulos son testigos de eso. ¿Y sabes qué? Era un día de primavera. Yo no sé en qué estación del año están ustedes. Aquí en Chile estamos empezando el invierno, hace mucho frío. Hoy día no llueve, ha llovido los últimos 3 días. Hoy día no he sentido que esté lloviendo, pero el pronóstico dice que va a llover todo el fin de semana. Así que no es primaveral como la historia que está escrita aquí. Allí los discípulos estaban en primavera, un rico sol, hay, el pastito está verde y ellos acompañan a Jesús y son testigos de este milagro hermoso. Jesús toma estos 2 panes, estos peces, estos poquitos peces y los multiplica. Y tú ya conoces la historia, ¿cierto? Y se alimentan todas las personas, sobra mucha comida. Jesús pide que todo lo que sobre sea recogido en cestas. Y estas cestas, fíjate, todo lo que Jesús hace tiene un fin. Jesús pide que sea recogido todas estas cestas, pero las cestas también son repartidas a aquellos pobladores que estaban en la ciudad. Por lo tanto, por donde avanzaba Jesús, no solamente alcanzaba su bendición para los que estaban cerca, sino para los que estaban aún más lejos. Estas cestas de comida, de panes que sobraron, fueron repartidos en la ciudad, también dice la hermana Elena de White. Qué impresionante. Jesús, cuando hace un milagro, no solamente hace un milagro allí para que tú seas testigo presencial, sino que para que todos aquellos que estén aún más lejos puedan ver cómo Jesús actúa en la vida del ser humano. Y, por supuesto, llegamos a la historia que yo quiero compartir con ustedes, que está en el versículo 22. Después de haber salido de este milagro, muchos empezaron a pensar que era el momento de proclamar a Jesús como rey. Habían presenciado, estas 5.000 personas habían presenciado este gran milagro de Jesús. Y la gente empezó a pensar, oh, wow, Jesús ahora quizás podría salvarnos de los romanos. Quizás Jesús ahora podría liberar a Judá y a Jerusalén. Quizás podría empezar a curar a los soldados heridos. Quizás podría proporcionar alimento a los ejércitos en batalla. Quizás podría conquistar otras ciudades. Y la gente empezó a pensar que ahora Jesús podía transformarse en esta especie de superhéroe esperado por todos ellos. Y los discípulos, como estaban alrededor, empezaron también a pensar, a tener en mente de que Jesús podía transformarse en ese rey. Y cada uno de los discípulos, por supuesto, empezó a pensar, ¿dónde va a estar mi puesto? ¿Dónde va a estar mi ganancia si Jesús es coronado rey? Pero ¿sabes qué? Jesús no se detiene en el tiempo. Jesús tiene una hermosa opción que nosotros no tenemos. Nosotros escasamente miramos hacia el pasado y escasamente vivimos el presente. No tenemos el derecho de mirar hacia adelante, hacia el futuro. Pero Jesús sí, Jesús puede salirse de estos márgenes y mirar hacia adelante. Lo que tú no puedes ver, Jesús ya lo ha visto. Y Jesús mirando hacia el futuro, empieza el texto del versículo 22. Yo no sé si alguien puede leer el texto, cómo empieza el versículo de Mateo 14, versículo 22. ¿Hay alguien que lo pudiese leer? Mateo 14, versículo 22. Entonces, Minerva. ¿Lo leo? Jesús mandó a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Muchas gracias, hermana. Fíjese, enseguida, dice, enseguida Jesús envió a sus discípulos a entrar en la barca. El texto original está asociado más bien a una orden, a una obligación. Es la palabra euteos, que significa inmediatamente. O sea, Jesús ni siquiera les preguntó, no les pidió una opinión. Jesús les dio una orden. Suban inmediatamente a la barca. Jesús quería sacar a sus discípulos de esta situación, que el tumulto estaba planteándose de coronarlo rey, para que los discípulos no se contaminaran con esos pensamientos.
Y dice la historia de la Biblia que esta es la primera vez en que Jesús les da una orden tan categórica a sus discípulos. Les dice, enseguida súbanse a la barca para que vayan a la ciudad del frente, a Capernaum, donde ellos tenían que llegar. Jesús inmediatamente les da una orden a sus discípulos. Y aquí yo quiero que hagamos un paréntesis, ¿saben? Yo quiero que aquí pensemos en una cosa. Vamos a suponer en este día que esta barca, esta embarcación, es la iglesia. ¿Ok? Jesús le dice a sus discípulos, súbanse inmediatamente a esta embarcación. Jesús hoy te invita. Jesús te está invitando a ti, mi querido amigo. Aquí te subas inmediatamente a esta embarcación y ya vamos a descubrir por qué. Si la embarcación es la iglesia, ¿qué vendría siendo para nosotros el destino final, la ciudad del frente, a donde tenían que llegar los discípulos? ¿Qué vendría siendo para nosotros hoy? Si la barca es la iglesia, ¿qué vendría siendo la ciudad del frente, el destino final? Vendría siendo la nueva Jerusalén para nosotros, la ciudad que tú tanto esperas entrar. Entonces, fíjate, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar, así parte el texto. Y es la invitación que Jesús te hace hoy a ti. Entra en esta embarcación, súbete a este barco, ven a la iglesia. ¿Para qué? Entra en esta iglesia. Y Jesús allí en esa embarcación, los discípulos obedecieron inmediatamente, subieron a la barca y empezaron esta marcha, empezaron esta travesía, este viaje, que no era lejos. 2 horas. ¿Tú has andado en barco? ¿Te has sentido esa sensación de que vas para allá y para acá? Allí los discípulos tenían que simplemente navegar 2 horas desde donde estaban hasta la ciudad del frente, hasta el puerto del frente que les esperaba. Y mientras ellos subían y empezaban a remar, dice en la escritura que Jesús empezó a despedir a la multitud. Claro, toda la gente venía a ver a este famoso hombre, un hombre que cautivaba multitudes y todos querían estar al lado de Jesús. Así que saca a los discípulos de la escena, los envía a la otra ciudad y Jesús se pone a despedir cual diácono en la puerta a todas las personas para que pudieran regresar hasta sus hogares. Hasta allí parecía que la historia estaba todo bien. Recordemos que era un día de primavera, era un día soleado, un día agradable. A mi esposa le encanta el día soleado, el verano. Sufre en las temporadas de invierno. A mí me encanta la lluvia. Yo disfruto aquí la lluvia, el viento, el temporal. A mí me gusta el viento o la lluvia. A mi esposa le gusta el verano, el sol. No le gusta pasar frío. Yo creo que en esta historia ella hubiese sufrido mucho. Así que mientras Jesús despedía a la gente, los discípulos intentaban cruzar hasta el otro lado. Versículo 23. Después de despedir a la multitud, dice Jesús, él subió al monte a hacer una de las cosas que más le gustaba hacer a Jesús. Jesús se iba al monte para orar. ¿Cuánto tiempo pasas tú con Dios? Fíjate que aquí Jesús fue al monte para pasar tiempo con su Padre, para fortalecerse. ¿Estaba cansado? Sí, lo estaba. ¿Necesitaba orar? Necesitaba. ¿Tú necesitas orar? ¿Tú necesitas recargar tus pilas diariamente para encontrarte con Jesús? ¿Sí? Amén. Entonces, fíjate, Jesús subió al monte a orar. Una de las lecciones que tú y yo debemos aprender para encontrarse con Dios, para fortalecernos espiritualmente. Y es lo que estamos haciendo acá, en la primera hora, encontrarnos con Dios. Y cuando llegó al monte, se puso a orar. Pero no solamente a orar por él. Jesús empezó a orar por sus discípulos. Empezó a interceder para que la fe de ellos no faltara en el momento de la crisis. Y Jesús hoy también intercede por ti, para que tu fe no falte. Yo al principio escuchaba sus testimonios y los pedidos de oración. ¿Cuántos no están pasando por una tormenta, una situación difícil? Acababan de despedir a un cercano, a un miembro de iglesia por el cual habían estado orando. Y ahora estamos orando para que Dios fortalezca la vida de sus seres amados. De esa manera Jesús hoy intercede para que nuestra fe no falte en los momentos difíciles. Y allí estaba Jesús en el monte, gastando tiempo, orando para recargar sus energías con su Padre.
Hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dedicar momentos de nuestra vida a la oración, a reencontrarnos con Dios, a tener una vinculación con Dios. Y así, de esa manera, nosotros poder recargar y tener nuestra vida tomada de la mano de Cristo Jesús. Pero ¿saben qué? Déjame hacerte aquí una pregunta. Empezó a llegar la noche, dice el texto, y cuando llegó la noche, allí estaba solo. ¿Tú te has sentido solo en algún momento? ¿Tú te has sentido que viene la tormenta y te encuentras solo? ¿Y no hay nadie a quien poder pedirle ayuda? ¿Te has sentido solo en algún momento? Allí Jesús estaba solo. Pues bien, déjame hacerte otra pregunta. Los discípulos, simplemente por el hecho de haber obedecido a Jesús, se encontraron ahora en el inicio de una de las peores tormentas que registra la Biblia. La tormenta le vino a ellos no porque desobedecieron. A veces la Biblia, y nos encontramos con historias que vinieron tragedias, vinieron tormentas porque han desobedecido a la palabra de Dios. Pero fíjate de aquí, ellos obedecen a Dios y aún así viene una tormenta. ¿Jesús sabía que vendría una tormenta para ellos o no sabía que vendría una tormenta? ¿Qué crees tú? Hermana Minerva me dice que sí. Jesús sabía. ¿Qué dicen los demás? Sabía. Escríbeme aquí en el chat. Sí, no, ¿qué crees tú? ¿Jesús sabía que vendría una tormenta para ellos? Sí, dice Nancy. ¿Sabes qué? Jesús sabía que vendría una tormenta. Jesús sabía que si los discípulos se subieran a la embarcación, él dice que sí también. Muy bien. Todos dicen que sí. Xiomara dice que sí. Todos sabemos que Jesús sabía que vendría una tormenta. Pero los discípulos obedecieron a Jesús y se subieron a esta embarcación y trataron de hacer rumbo hacia el otro lado. Pero allí en medio de la tormenta, allí en medio de la oscuridad, cuando el cielo era primaveral, soleado, empezó a ponerse todo gris. Se empezó a poner oscuro. Quizás vino la falta de trabajo. Quizás producto de la pandemia tuvimos que empezar a encerrarnos. Quizás producto de la pandemia uno de nuestros seres amados o cercanos bajó al descanso. Quizás en medio de esta pandemia hemos tenido que orar y doblar nuestras rodillas aún más para fortalecernos, para que Dios proteja a su pueblo. Y allí en medio del dolor, en medio de la noche, estaban allí solos. Y cuando Jesús estaba allá lejos en el monte, orando, recargando sus energías, Jesús no dejaba de mirar a sus discípulos. Jesús jamás pierde de vista a sus discípulos. Jesús jamás pierde de vista tu vida. Jesús está interesado en tu vida. Jesús está preocupado por ti. Él sabe tus luchas, sabe tus tormentas, sabe lo que estás pasando. Jesús no se ha apartado de ti. Jesús te mira con sus ojos tiernos y amantes en cada instante. Entonces, cuando llegó aquella noche, estaba allí solo. El versículo 24 dice, la barca ya estaba en el medio del mar. Pero fíjense, venían de un día maravilloso. Venían de haber presenciado uno de los más grandes milagros que registra la Biblia. Pocas horas después, estaban enfrentando la más grande tormenta que se registra en la Biblia. Y allí, en medio de la tormenta, esta pequeña embarcación era azotada por las olas. No era un solo problema, sino que ahora venían las olas. Y allí habían hombres experimentados. Recordemos que varios de ellos eran marineros, eran pescadores, hombres que se habían formado en el mar. Y estando en el mar, ellos empezaron a tragar agua salada. ¿Tú has tragado agua de mar en algún momento? ¿Has tragado agua salada? Allí los discípulos tragaban y tragaban litros de agua porque lucharon contra el mar muchas horas. Porque el viento y las olas eran contrarias y eran azotadas por las olas. No era un solo problema. No era un problema fácil. Ellos empezaron a sentir temor porque pensaron que podían morir. Pero Jesús, si sabía que vendría una tormenta, entonces podríamos preguntarnos por qué les pidió que se subieran a la barca. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía que si ellos permanecían adentro de la embarcación,
ellos estarían seguros. Por lo tanto, mire lo que dice Jesús para nosotros. Súbete a esta embarcación. Ven, quédate en la iglesia hoy. No te salgas de la iglesia, quédate adentro. Porque Jesús sabe que si tú permaneces adentro de esta embarcación que llamamos iglesia, tú estarás seguro. Y estarás seguro para que nos reencontremos cuando Cristo venga por segunda vez. ¿No te parece interesante? Jesús te hace la invitación hoy a ti. Quédate en esta barca. ¿Vendrán tormentas? Por supuesto que vendrán. Y esa es la buena noticia. Porque si hay tormentas en nuestra vida, significa que estamos cruzando por este mar tormentoso en dirección a la tierra prometida. En esa tierra prometida donde no hay más llanto. ¿Qué más? No hay más dolor. Dice Apocalipsis que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si Jesús le pidió a sus discípulos que permanecieran adentro de la embarcación, es lo mismo que Jesús hoy te pide a ti. Permanece. El libro de Marcos dice, todo aquel que permanece fiel, este será salvo. ¿Te gustaría permanecer a ti adentro de la embarcación? ¿Te gustaría a ti permanecer hasta cuando Cristo venga adentro de esta embarcación? Mira, sigamos leyendo. Y no era simplemente azotada por las olas, sino que ahora el viento también era un problema, porque el viento les era contrario. Ellos querían enderezar su embarcación. ¿Qué hacía el viento? Intentaba torcer el rumbo. Muchas veces cuando tú te pones en las manos de Dios, Satanás intentará poner olas. Y no solamente olas, vientos contrarios en tu vida, para que tú no llegues al destino que Dios tiene preparado para ti. Pero la seguridad es que si tú permaneces adentro de esta embarcación, tú estarás seguro. ¿Cuántos de ustedes quieren sentirse seguros adentro de la embarcación? Yo quiero sentirme seguro que Cristo es el que responde, Cristo es el que está delante como capitán de la embarcación. Pero mira lo que dice, versículo 25. Ya era la cuarta vigilia, era entre las 3 y las 6 de la mañana. Ellos habían batallado toda la noche. En un viaje que era cortito, se alargó tanto que eran entre las 3 y las 6. Cuando ellos tragaron agua, estaban mojados, tenían frío, tenían susto. Lo mismo que sentimos nosotros hoy, en medio de la pandemia, en medio de lo que sucede en nuestra vida. Sentimos miedo, sentimos dolor, frustración. Y los discípulos estaban allí sufriendo la misma cantidad de sentimientos que tú sientes cada día. Dice el versículo 25, en la cuarta vigilia, en medio de la noche, cuando estaba todo oscuro, las olas eran bravas, el viento era contrario, Jesús fue a ellos andando. Entonces déjame preguntarte, quizás alguno de ustedes está pasando por una tormenta en su vida, pero no debes temer. Quizás alguno de ustedes está pasando por una situación difícil y aquí hay varios que están diciendo, pido la oración porque mi hermano o mi padre está con un dolor, está sufriendo por una situación difícil. Pido la oración por el hogar de mis hijas, por las sobrinas, por mi familia. No tengas temor, porque en medio de la oscuridad, cuando tú ves que ya no queda esperanza, aparece Jesús en nuestra vida. Aparece Jesús en la vida de los discípulos. Y aquí cuando los discípulos estaban a punto de ahogarse, a punto de perder la vida en este mar bravo, lleno de tormentas y de vientos contrarios, en ese instante aparece Jesús. Jesús no la había perdido de vista. Jesús veía cómo los discípulos lucharon toda la noche. Y allí aparece Jesús andando suavemente en el mar. Fíjate cómo la Biblia lo menciona. Jesús aparece andando suavemente en el mar. Si hubiesen sido los equipos de rescate, generalmente van corriendo a toda velocidad para ir al rescate. Si hubiesen sido los policías, van rápido. Los equipos de emergencia, rápido. Pero aquí dice, Jesús aparece andando. No tenía apuro Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía que si ellos permanecían adentro de la embarcación, ellos estarían seguros. Ellos están seguros mientras estén adentro.
Por eso la invitación de Jesús te la vuelvo a repetir hoy. Quédate adentro, permanece adentro de la embarcación. No te salgas, porque hay una triste consecuencia cuando tú te sales de la embarcación, y aquí lo vamos a descubrir. Y los discípulos, estando allí, vieron que venía alguien caminando sobre el mar. ¿Qué pensaron ellos? ¿Qué dice el versículo 26? Viendo que Jesús venía sobre el mar, ellos pensaron que era un... Sí, exactamente. ¿Y sabes por qué ellos creyeron aquello? Porque la tradición de los pescadores, de los marineros, era que cada vez que venía una tormenta, era porque los fantasmas subían a la superficie a bailar. Eso era la costumbre, ese era el pensamiento de los marineros en aquella época. Y cada vez que había una tormenta, ellos subían a danzar. Y cuando vieron a Jesús acercarse, lo primero que pasó por su mente es acordarse de aquella tradición, que era un fantasma el que venía a buscar a cada uno de ellos. Y por eso ellos gritan, ¡es un fantasma! Cuán lejos estaban ellos, ¿cierto?, de la realidad. Ellos, quizás incrédulamente, no se recordaron de Jesús en el momento crucial de su vida. Jesús sí los veía. Jesús sí sabía lo que ellos estaban pasando. Y Jesús les habla y le dice, no temas, tranquilo, todo va a estar bien. Las mismas palabras que Jesús nos habla a nosotros, no temas, porque yo estoy contigo, dice la Escritura. En el libro de Isaías, quiero llevarse al libro de Isaías, aquí está esta declaración maravillosa, Isaías 43, versículo 1. Y en adelante, ahora dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse por nombre, mío eres tú. Y cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni en la llama arderá en ti. Jesús dice, mío eres tú. No debes temer. Debes confiar, debes aferrarte, debes permanecer. Claro, debes tomarte de esta embarcación con tus brazos, con tus uñas allí apretadas y no salirte. Claro, es tu deber fortalecerte espiritualmente. Claro, es tu deber orar cada día. Amén. Porque vendrán olas y vendrán vientos contrarios, pero en medio de la oscuridad, cuando tú veas que todo se acaba, en ese momento aparece Jesús para darte salvación. En ese momento aparece Jesús para darte una nueva esperanza. Y cuando todo estaba oscuro y ya estaba perdido, aparece Jesús caminando tranquilamente, porque sabía que si ellos permanecían adentro, ellos estarían seguros. Así que Jesús les habla y le dice, tened ánimo, no temáis. Pero ¿qué pasa con aquellos que por alguna razón quieren bajarse de esta embarcación? Jesús te invita a que estés adentro, y así parte el texto. ¿Pero qué pasa con aquellos que quieran salirse de la embarcación? Déjame decirte que si tú quieres salir de la embarcación, está el ejemplo de Pedro aquí escrito. Él quiso salirse de la embarcación y dejó de mirar a Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? Tuvieron que sacarlo antes de ahogarse. Tal Jesús tuvo que meter su mano hasta el fondo del mar y levantarlo para que no se ahogara, porque quiso salirse de la embarcación. Hoy tú y yo tenemos que tomar una decisión. Hoy en esta mañana tenemos que mirar a Jesús para no hundirnos. El profeta Isaías dice en el capítulo 42 o 43, perdón, dice, mirad a Jehová, el creador del cielo y la tierra. ¿Hacia dónde tienes que mirar tú? ¿Hacia dónde tienes que estar puesta tu mirada? Tú debes mirar cada día a Cristo Jesús. Cada día que pasa tú debes encontrarte con Cristo Jesús. Cada día que pasa tú debes encontrarte con la mirada de Jesús.
Así como cuando está el novio, el enamorado y la enamorada, cada día se miran y sin decir una sola palabra, se relacionan, se entienden. Asimismo, tú y yo debemos encontrarnos con esa mirada con Jesús. Pero miramos lo que siga diciendo. Déjame hacerte una pregunta. No sé si estás allí todavía o si ya te dormiste, pero déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que la embarcación llegó a su destino final? ¿Cuántos de ustedes creen que la embarcación llegó al destino que Jesús le había mandado? Recordemos que ellos habían pasado una gran tormenta. Jesús vino caminando. Ellos tragaron litros y litros de agua salada. Aquí dice Alito, dice, sí, llegó. Ingrid dice, yo lo creo. ¿Dónde aparece en la Biblia que ellos llegaron? Belkis dice, sí, amén, sí llegó. ¿Dónde dice que ellos llegaron? Recordemos que Jesús le dice, Ingrid me hace así con su dedito. Recordemos que la indicación de Jesús es, súbanse a la barca y avancen, lleguen, vayan a la otra ciudad. Entonces mi pregunta es, ¿dónde dice que ellos llegaron? Anda al libro de Juan. Anda al libro de Juan, capítulo 6, versículo 21. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 21. Mira lo que dice. Entonces ellos, ¿quién eran ellos? Los discípulos, lo recibieron con gusto en la barca. Estaban tan felices de ver a Jesús en la barca porque ahora todo quedó en paz, quedó en calma. Estaban gozosos de encontrarse otra vez con Jesús porque sabían que podían otra vez su corazón volver adentro de su pecho, que casi se les sale cuando estaban en el medio de la tormenta. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca. Mira lo que dice, la cual enseguida llegó a la tierra a donde iban. Cuando Jesús tome el control de esta embarcación, inmediatamente llegaremos a ese lugar que Cristo ha preparado para ti. Pero tú tienes que estar adentro de la embarca. Tú tienes que permanecer fiel, aunque hayan tormentas, aunque hayan vientos en tu vida, debes permanecer fiel adentro de la barca. Déjame preguntarte, ¿te gustaría permanecer fiel hasta cuando Cristo venga? Tormentas habrán, luchas tendremos, aflicciones, por supuesto, porque Satanás una y otra vez intentará derrumbar tu fe. Y por eso hoy nos juntamos para orar, para fortalecernos espiritualmente, para que Cristo se haga realidad en nuestra vida cada día. Porque cuando viene la tormenta, tú debes mirar a quién. Tú debes mirar a Cristo. Tu mirada debe estar puesta en las cosas de arriba. Hoy Jesús te invita a permanecer fiel hasta cuando Él venga a buscarte, a buscar a sus hijos. El libro de Marcos 13:13 dice así, y seréis odiados todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Valesky dice, yo quiero estar dentro de la barca junto al maestro. ¿Cuántos demás quieren estar adentro de la barca junto al maestro? Gracias, Belkis. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar en la barca hasta cuando Cristo venga y regrese por cada uno de sus hijos? ¿Hay alguien que quiera decirle, yo quiero estar adentro de la embarcación? Yo quiero permanecer fiel. Yo quiero, Señor, que tú me bendigas. Quiero que tú estés a mi lado. Quiero que tú fortalezcas mi vida porque vienen noches oscuras, vienen situaciones difíciles. Satanás pondrá dudas en mi corazón, pero yo quiero permanecer fiel. ¿Hay alguien que quiere decir a Jesús, yo quiero permanecer fiel hasta cuando Cristo venga? Hay muchas manitos, amén, que el Señor les bendiga. Yo simplemente quiero terminar diciendo lo siguiente. Cuando Jesús tome el control de esta embarcación, cuando Jesús tome el control de mi vida, de tu vida, de nuestra iglesia, llegaremos inmediatamente a este lugar precioso que Juan describió de la siguiente manera. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan,
Escucha bien. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Cuando tú decides permanecer fiel a Dios, la barca llegará a su destino y tú estarás allí junto con Jesús. Estaremos juntos para abrazarnos, para fortalecernos. No será una ruta fácil, lo sabemos, pero confiado y tomado de la mano de Dios, llegaremos al destino final, la nueva Jerusalén. Me alegro porque muchos de ustedes levantaron su mano, me alegro porque muchos escribieron: yo quiero permanecer. Si tienes dudas en tu corazón, busca a Jesús. Jesús te está mirando. Jesús con sus ojos de amor te mira en cada instante y Él no se olvida de ti. Si hay algunos que están pasando por una situación difícil, una lucha espiritual o una lucha física, por la pérdida de algún ser querido, o por la pérdida del trabajo, o por alguna otra situación, no te olvides que vendrán olas y vientos contrarios. Pero yo quiero animarte a que permanezcas fiel. La invitación de Jesús es que permanezcas fiel, no por un ratito, no por un sábado, no por una semana, sino que permanezcas fiel hasta cuando Cristo venga a buscarte. Que el Señor te bendiga en esta mañana, que el Señor pueda llenar y haber acrecentado tu llamita de la fe en esta mañana, para que hoy podamos reflejar lo que Cristo hace y hará por cada uno de nosotros. No sé si me permites orar. Aquí hay muchos que están escribiendo: yo quiero estar, yo quiero permanecer, y me alegra porque esta historia está escrita para ti. Esta historia estaba escrita para fortalecerte hoy tu vida y tu llamita de la fe. ¿Me permites orar allí donde estás? Inclina tu rostro, porque vamos a orar al Señor. Querido buen Dios, hoy te queremos agradecer, porque muchos han tomado la decisión de permanecer, inclusive en medio de la tormenta, en medio del viento contrario. Tú nos das, Señor, la seguridad de que tú estás al lado de nosotros, que tú nos miras con tus ojos amantes, con ojos de padre, con ojos de madre, cuidando a sus hijos. Quizás, Señor, nos falta fortalecer más nuestra fe, pero tenemos la disposición de permanecer fiel. Y queremos permanecer fieles hasta cuando tú vengas a buscar. Permite, Señor, que esta hermosa iglesia, estos hermosos hermanos, este grupo hermoso, permanezca fiel hasta cuando tú regreses a buscarnos en esta segunda venida. Derrama tu bendición especial por cada uno de nosotros. Y permite que en este día nosotros podamos sentir tu abrazo, podamos sentir que eres tú el que guía nuestro caminar en cada instante. Impresiona nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos entender que la invitación es permanecer fieles hasta cuando tú regreses por segunda vez. Ven, Señor, y abrázanos en esta hora, y te agradecemos por tus bendiciones. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo día junto al Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Gerardo. Y leo lo que dice en Isaías 44:2. Así dice el Señor, tu Creador, el que te formó desde el seno. Él te ayudará, no temas. Y en esta mañana, tú y yo podamos decir: Señor, desde hoy, si no lo he estado haciendo, yo te doy mis problemas. A Él mis problemas le doy. Adelante, producción. A Él mis problemas le doy, le traigo mis tristezas, las pongo a sus pies, y cada vez
Señor.